El cumplimiento certero del plan de Dios. Hemos estado hablando de esto, esta es la tercera parte de este mensaje, el cumplimiento certero del plan de Dios, parte 3. Hemos hablado acerca de un relato certero que Lucas escribió para que entendamos, para que su amigo entendiera, para que supiera con certeza lo que había sucedido. Esto no es un cuento chino, no es una historia. Y luego habla de un precursor certero, Juan, que vendría a anunciar. Y también se anunció no solo este precursor certero. Lucas mismo, siendo un historiador, se asegura de que todo sea balanceado, anuncia y compara y contrasta con detalles a Juan y ahora a Jesús, que es un Salvador certero. Y hoy vamos a terminar de ver estas certezas antes de entrar al capítulo 2 el otro domingo, hablando de una confirmación certera, una adoración certera, un cumplimiento certero y una profecía certera. Una confirmación certera, una adoración certera, un cumplimiento certero y una profecía certera. Si ustedes van a hacer un trato con alguien, si ustedes van a vender un auto o una casa, lo que sea, ustedes quieren garantías. Van a pedir y quieren asegurarse de que lo que les han dicho es cierto. Por eso están las inspecciones. Se hacen inspecciones y se hacen análisis y se piden reportes porque queremos estar seguros. Si lo que creemos, si la razón por la que estamos acá no es porque esta es la verdad, estamos perdiendo el tiempo. Pero si esta es la verdad, si Dios, Emmanuel, lo que cantábamos, Dios con nosotros, realmente vino, habitó en medio nuestro y nos dio esperanza y vida eterna a todo aquel que cree, para que no se pierda, pues debemos tomarlo en serio. Esto no es un juego. Si esto es verdad, estamos acá con un propósito. Tendremos vida eterna. Y si no vives para Él, si no te arrepientes de tus pecados, si no confiesas a Jesús, irás a una eternidad en el lago de fuego, separado de Dios. Hoy es el día de salvación. Hoy es el día que debemos seguirle. Hoy es el día que debemos obedecer su palabra. Pero si esto no es cierto, ¿qué estamos haciendo acá? Vamos a ver el mundial. Comamos y bebamos que mañana moriremos, ¿cierto? Pero estamos acá porque sabemos que es verdad y Lucas escribe para que tengamos certeza de que esto no es un chiste, esto no es un cuento bonito, no es Santa Claus y los renos y todo. Esto no es esto, eso no quiere decir nada. Pero esta historia es tan grande que Lucas escribe para dar certeza, para decir, Dios vino. A los suyos vino, los suyos no le recibieron, pero a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les ha dado el derecho, la potestad de ser llamados hijos de Dios, y eso somos. Esto es, a todo aquel que cree. Qué bendición entonces entender y ver lo que Lucas escribió, y comenzaremos en el versículo 39. Nos quedamos el domingo pasado cuando el ángel anuncia a María y vemos la reacción diferente a todo no olviden en toda esta narración, toda esta narrativa, no olviden que Zacarías sigue mudo, y creemos que no solo mudo, sino también no podía escuchar, porque luego, como veremos, le piden que escriba. O sea, le pudieron haber dicho, mira, ¿qué nombre le ponemos? Pero no, le dice, escriba. Le escribieron y le preguntaron. Zacarías, mudo, no podía escuchar, aislado. También el texto nos dijo que Elizabeth se recluyó en su casa, no sabía qué hacer, era una anciana y se recluyó en su casa. Pero María creyó, María no dudó en ningún momento. Lo único que preguntó es, Señor, ¿cómo lo vas a hacer? Porque yo no me he casado con este hombre. Pero creyó. El ángel se fue de su presencia y aunque no lo pidió, el ángel le dio una señal. ¿Recuerdan cuál fue la señal? Le dijo, también tu parienta Elizabeth ha concebido en su vejez. Esa era una señal. Le estaba dando un token para que entendiera, para que supiera que era verdad. ¿Y saben qué hizo María? Zacarías, por ejemplo, se fue a su casa, se fue ahí, se quedaron ahí y avergonzado porque no creyó al Señor, quedó mudo, asustado, aterrorizado. Elizabeth dice que no se quedó en casa, se guardó, pero María se fue donde su prima. En esos días María se levantó
y fue apresuradamente a la región montañosa, a una ciudad de Judá. Ella quiere decir que se fue de inmediato. Se cree que ellos habitaban en una montaña cerca de Jerusalén, y Nazaret estaba a 60 millas al norte, por lo menos. Eran 3 o 4 días de camino para esta jovencita. Algo que era un poco atípico en ese entonces, porque a las jovencitas se les cuidaba muy bien. No se les permitía que fueran solas, y María agarró camino. Se fue. María creyó. A diferencia de Zacarías, va donde Elizabeth. ¿Saben qué quería hacer María? Quiero ver esto que me han dicho. Yo sabía que mi prima, que mi parienta no podía tener hijos, pero ahora está embarazada. ¿Cómo puede ser esto? María no se esconde. María se va donde su parienta. No dice el texto que va a hablar con José. No está huyendo. Quiere ir a ver, juzgando por sus palabras, quiere ir a ver lo que el Señor había hecho. En el 1:36 dice: tu parienta Elizabeth en su vejez también ha concebido un hijo, y este es el 6º mes para ella, la que también llaman estéril. Dice que en el 25 dice 24. Después de estos días, Elizabeth, su mujer, concibió y se recluyó por 5 meses, diciendo: así ha obrado el Señor. Por 5 meses se recluyó, no salía. ¿Qué pasó al 6º mes? María llegó. 5 meses, en el 6º llegó María, ahí terminó, ahí le cambió la vida. Y María estuvo 3 meses más, dice el texto, con ella. Con seguridad, María estuvo ahí, 5 más 1, 6 más 3, 9. ¿Qué pasa a los 9 meses? Lo que nos va a pasar a nosotros a los 9 meses, un bebé, ¿cierto? Con seguridad ella se quedó hasta que vio, claro que vio la pancita, pero hasta que nació, le ayudó, se acompañaron, oraron, no podían creer, y luego partió, porque ya no, el bebé le quitó el cuarto a María. Eso no está en el texto. Le quitó el cuarto, pero dice que entró a casa de Zacarías y saludó a Elizabeth. Hasta aquí una visita común y corriente. No tuvo contacto con el desposado. Eso es importante de esto. Realmente no regresó a su casa. Ella dice que concibiría del Espíritu Santo. No regresó a su casa, no se quedó, no fue a buscar a José, no se habían casado, no podía ser, no fue lo mismo. Zacarías regresó a su casa y hizo lo que tenía que hacer, y Elizabeth concibió. No fue así el caso de María. María se fue de un solo, donde la parienta le había dado una señal y quería ver la señal. María no tuvo contacto con su desposado, como lo describe la cultura judía, con el comprometido, hablándolo en temas actuales, en términos actuales. Mateo 1, versículos 18 al 25. Por lo extenso del texto hoy voy a tratar de citárselos para que los anoten, no los vamos a leer todos, pero lo voy a leer. El nacimiento de Jesucristo fue como sigue: estando su madre María comprometida para casarse con José, o sea, no casada, antes de que se llevara a cabo el matrimonio, se halló que había concebido por obra del Espíritu Santo. Entonces José, su marido, siendo un hombre justo y no queriendo denunciarla públicamente, quiso abandonarla en secreto. No sé si María le mandó una carta, o a los 3 meses después que regresó le vio la panza y dijo: ¿qué está pasando acá? No sé cómo habrá sido, pero lo cierto es que María, después de escuchar el mensaje, se fue donde su parienta. Y serviría de confirmación, como vemos en el versículo 40, regresando a Lucas 1, 40. Entró en casa de Zacarías y saludó a Elizabeth. Zacarías seguía sin poder hablar. Es testigo. Lucas está contrastando. Llega a la casa de aquel hombre que estaba pagando las consecuencias. No podía hablar, no podía escuchar, estaba ahí, aislado. María llega contenta. ¿Cómo entiendes esto? Díganme ustedes, aunque uno tenga fe, creyó en el ángel, claro, pero ¿cómo entiendes esto? ¿Cómo dices 1 más 1 es 2? No sé. Ella solo creía, no sabía qué estaba pasando. Era una noticia maravillosa. Va y encuentra a su prima. Cuando Elizabeth oyó el saludo de María, la criatura saltó en su vientre, y Elizabeth fue llena del Espíritu Santo. Fue una confirmación para María. ¿Por qué? Porque vio a su prima, a su pariente, embarazada. Vio de primera mano
una mujer anciana que no podía concebir, embarazada. Fue una confirmación para Elizabeth también. ¿Por qué? Porque el bebé que llevaba en su vientre saltó de gozo y fue llena del Espíritu Santo. 5 meses se había recluido, no sabía qué pensar, estaba asustada, seguro que habrá temido el qué dirán. ¿Cómo puede ser que una viejita, cómo puede ser que una señora mayor había concebido? El 6º mes ya no más. ¿Y Juan? Se había dicho que Juan sería lleno del Espíritu Santo desde antes de nacer. Y esto es interesante. Miren el 1:15. Porque él será grande, hablando de Juan, delante del Señor. No beberá vino ni licor y será lleno del Espíritu Santo aún desde el vientre de su madre. Esto no fue como un salto normal, como cuando las mamás sienten pataditas. Esto es diferente. El niño es muy probable que en ese momento recibió el Espíritu Santo porque se encontró con la divinidad, se encontró con Jesús, no con María, no fue María, sino que es probable que, y otra vez por eso digo probable porque el texto no lo dice, pero María no regresó, no fue como Zacarías que fue a dormir con su esposa, no, María se fue de un solo donde la prima, concibió el Espíritu Santo. 1 minuto después de que el ángel le dijo, en el momento, cuando iba caminando, yo no sé, pero el punto es que concibió el Espíritu Santo. Y aunque no se veía, y aunque muchos dicen hoy en día que eso no es vida, porque tenía unos días nada más de vida el bebé, la divinidad, Dios mismo, estaba encarnado. Dios mismo estaba en el vientre de María. Algo que no podemos entender, pero se había dicho que la Virgen, he aquí la Virgen concebirá y dará a luz un hijo. Y eso es lo que estaba pasando. Y cuando le saluda, la ve, se alegra por la pancita, pero quien más se agregó fue el bebé. Juan en ese momento sabía que algo especial, algo divino estaba sucediendo. Juan sería lleno del Espíritu Santo antes de nacer. Era otra confirmación de la palabra de Dios, confirmación para Elizabeth de lo que el Señor le había dicho. ¿Qué quería decir esto? Y en ese momento, ¡pum!, salta, brinca, algo que ya lo vamos a ver. Tiene connotaciones también escatológicas, tiene connotaciones del tiempo del fin, tiene connotaciones con la llegada del reino, tiene connotaciones o implicaciones de cuando el Señor se había acercado o se acercaría. Es una confirmación para Elizabeth. ¿Y saben para quién más? Para el mudo, Zacarías. ¿Qué está pasando? Este bebé está saltando de una manera increíble, sobrenatural. Vimos la vez pasada, pueden escuchar el mensaje del domingo pasado si no estuvieron acá, pero la implicación de que el rey se había acercado, de que había venido, iba a comenzar a desenvolver una cantidad de milagros, una cantidad de situaciones que no vemos más de esa manera, porque el rey se había acercado. Y esos milagros, esos dones, venían a atestiguar que el rey estaba cerca, que el rey había venido a ofrecer su reino. Es una confirmación de la palabra de Dios y es una confirmación de algo más, que este no es un bebé ordinario, que este bebé es divino. Es una confirmación de la divinidad de Jesús, a juzgar no solo por un salto. No estoy diciendo que un salto quiere decir, mira el niño cómo salta, entonces es divino, no. Por todo lo que vemos, por cómo vemos y la Escritura, como es Lucas intencional al decir que el Espíritu Santo vino sobre Elizabeth. El salto, miren en el 6:23, Lucas 6:23. Alégrense en ese día y salten de gozo, porque su recompensa es grande en el cielo, pues sus padres trataban de la misma manera a los profetas. Son implicaciones del reino. Comienza diciendo en el 22, bienaventurados son ustedes cuando los hombres los aborrecen por causa del Hijo del Hombre. Alégrense en ese día y salten de gozo. Son implicaciones. Isaías 61 también, versículo 1 dice, se los leo. Si pudiera voltear la página. El Espíritu del Señor Dios está sobre mí, porque me ha ungido el Señor para traer buenas nuevas a los afligidos. Me ha enviado para vendar a los quebrantados de corazón, para proclamar libertad a los cautivos y liberación a los prisioneros. Esto es cierto también acerca del Mesías, Dios encarnado,
Jesús obraría por el poder del Espíritu Santo en él. Y esta divinidad de Jesús queda de manifiesta ahí en el versículo 41, regresando a Lucas 1, 41. Cuando Elizabeth oyó el saludo de María, la criatura saltó en su vientre. Elizabeth fue llena del Espíritu Santo, fue lleno el bebé del Espíritu Santo por ese salto, como se había dicho en el 1:15. Fue llena María y a continuación, ¿qué sucedió? Miren cómo efectuó esto. En el Antiguo Testamento vemos muchas instancias en que el Espíritu Santo venía sobre reyes, sobre sacerdotes, sobre profetas, para hablar, para empoderarlos para una misión especial, pero no sobre personas ordinarias tradicionalmente o típicamente. Pero acá, sobre un bebé, sobre Elizabeth, sobre Zacarías y sobre la misma María. En un pedacito, en una narrativa, en un texto, en una aldea lejana, en una montaña, el Espíritu estaba viniendo de una manera muy especial. Y exclamó a gran voz, Elizabeth, bendita tú entre las mujeres, bendito el fruto de tu vientre. Dice, bendita María, bendito Jesús. Es la confirmación del Espíritu Santo que había venido sobre ella. Ese Espíritu Santo ahora estaba haciéndola proclamar, estaba haciendo proclamar algo que quizás ella tenía temor, que quizás no entendía plenamente, porque se había recluido, tenía temor del que dirán, tal vez porque no entendía, estaba avergonzada porque Zacarías no podía hablar, y a todo esto Zacarías no tenía idea qué estaba pasando. Asumo que lágrimas corrían por las mejillas de Elizabeth, sorprendida de ver lo que el Señor estaba haciendo. Este bebé es lleno del Espíritu Santo, este bebé salta reconociendo a su primo que es así, chiquititito. Pero era Dios encarnado desde el momento de la concepción. Noten algo también. Elizabeth no tenía ni idea. Elizabeth no sabía. Solo dice que María se levantó y llegó apresuradamente, rápido. 3-4 días estaba ahí. No se le miraba la pancita. Aparte, las túnicas tenía que ser algo muy grande para que se le viera, pero eran unos días. Era imposible que ella supiera. Supo por el salto y por el Espíritu de Dios viniendo sobre ella, confirmando lo que Dios había hablado. Nunca dice, mira, prima, te voy a contar. Y en ese momento ahí comenzó a llorar y no te lo puedo aguantar. No. No, el Espíritu Santo le confirmó. Y exclamó a gran voz, bendita tú entre las mujeres, feliz, gozosa, alegre, bendito el fruto de tu vientre. Ella era la nueva embarazada, pero no recibe ni siquiera crédito para ella. Ni siquiera se pone a hablar de lo que iba a pasar con Juan, con su hijo, sino que exalta al Señor. Bendita tú entre las mujeres, bendito el fruto de tu vientre. Dios ha hecho algo. Dios es el que había obrado. No había nada de especial en María. No dice, es que sí, tú eres semidiosa y entonces Dios tenía que hacerte esto. No es este el punto. Alaba de la misma manera que se alababa en el Antiguo Testamento cuando Dios hacía una obra milagrosa. El Espíritu del Señor viene sobre ella y canta. Así pasó después también de cuando abrieron el Mar Rojo. Cantaron una canción. Versículo 43. ¿Por qué me ha acontecido esto a mí? Que la madre de mi Señor venga a mí. Y estamos, por cierto, en la confirmación certera. Me olvidé decirles, pero estamos en la confirmación certera. ¿Confirmación para quién? Para todos. Confirmación para María, que Dios había obrado. Confirmación para Elizabeth, que Dios de verdad estaba haciendo lo que dijo que iba a hacer. Y que era mucho más allá que darle un bebé. Esto era más allá que esto. Esto se trata más allá de un simple bebé, por así decirlo. No hay nada de simple, pero iba más allá de haberle dado el milagro de que pudiera concebir. Dios estaba trayendo salvación. Dios estaba trayendo esperanza cuando no la había. ¿Por qué me ha acontecido esto a mí? Que la madre de mi Señor venga a mí. Noten la humildad en sus palabras. Ella era mucho mayor. Ella estaba en su vejez. María, una jovencita, una teenager. Pero Dios había obrado. Le dice que fue bendecida de nuevo por creer, que fue grande. A todo eso Zacarías mudo, mirando, sin entender la fe de estas mujeres.
por cierto, y seguramente crecía. Porque apenas la voz de tu saludo, ella reconoce lo que estaba pasando. Tan pronto la voz de tu saludo llegó a mis oídos, la criatura saltó de gozo en mi vientre. Yo solo he escuchado decir a las mamás que los niños pegan patadas. Y yo me acuerdo cuando Mabe estaba embarazada de Dani, que toda la familia quería, queremos sentir, miren, está tirando patadas. Y cuando toda la familia le ponía las manos en el estómago, no hacía nada. Era como que no, yo no quiero. Pero esto es como que el niño saltaba y estaba gozoso de una manera sobrenatural, porque el Espíritu de Dios estaba y estaría sobre él. Y porque Jesús, la divinidad, estaba frente a él. Elizabeth lo reconoce que era algo, un milagro dado por Dios. Apenas la voz de tu saludo llegó a mis oídos, la criatura saltó de gozo en mi vientre. No solo porque te reconoció, no, esto no dice, de gozo, un gozo sobrenatural. Y luego le dice, y bienaventurada la que creyó que tendrá cumplimiento lo que fue dicho de parte del Señor. Bienaventurada, le dice, tú eres bendecida, tú eres bienaventurada porque crees. María no le había dicho nada, el texto al menos no lo recoge, pero María no le había dicho, ella estaba hablando de parte del Señor a través del Espíritu Santo. Sabía que ella había creído, a diferencia de este incrédulo. ¿Quién? Zacarías, que estaba mudo. Si ella no hubiera creído, María hubiera llegado. Igual que Zacarías llegó, pero ella llega saludándole. Ella sabía que el Señor, que ella había creído, creyó que tendrá un cumplimiento de todo lo que fue dicho de parte del Señor. Ambas, su fe se había fortalecido. No sé si Zacarías se miraba más perdido que nunca. Los hombres siempre estamos medio perdidos, ¿cierto, hombres? Y no sabemos qué está pasando, y las mujeres hablan rápido y no sabemos, y nos cuesta un poco a veces procesar las cosas. Pero Zacarías estaba más perdido. No entendía, no sabía qué estaba pasando. Pero la fe de estas mujeres creció. Y también hay una adoración certera acá. ¿Por qué certera? Porque adoran el carácter de Dios. Porque María a continuación, en lo que se conoce como el Magnificat, por la palabra en latín con la que comienza en la versión en latín, esta adoración de parte de María, el Magnificat, una adoración certera. María, de la misma forma, no sabía qué estaba pasando, sobrecogida porque una señora mayor, mi parienta, me está echando flores, está alabando al Señor, un bebé dentro de su vientre dice que está saltando de gozo. El Espíritu Santo viene también sobre María y dice María, mi alma engrandece al Señor, mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador. Esa oración es muy parecida a la que Ana dijo cuando concibió del Señor también. No lo vamos a leer por el tiempo, pero 1 Samuel 2, 1 y 10. Se parece muchísimo. Les leo sí el Salmo 34. Salmo 34. ¿Saben lo que produce? Lo que el Espíritu Santo va a producir en nosotros, sus hijos, cuando vemos a Dios obrar. Cuando vemos vidas transformadas, cuando vemos lo que Él ha hecho en su palabra, adoración. Si no le estás adorando lo suficiente, si tú no estás feliz, gozoso por lo que Dios ha hecho en tu vida, tal vez te falta darte cuenta de lo que Él ha hecho. Porque grandes cosas ha hecho el Señor y debemos alegrarnos. Por eso, a pesar de que mi hermano tal vez lo veo que está batallando, pero yo reconozco que Cristo está obrando en su vida. Y por eso me alegro de verlo. Aunque sea imperfecto. Aunque sea tremendo. Pero lo amo, me alegro. Nos gozamos. Nos gozamos de leer la palabra. Nos gozamos de cantar. Por las grandes cosas que el Señor ha hecho. Salmo 34, 2 y 3. Desde el 1. Bendeciré al Señor en todo tiempo. Decía David, continuamente estará su boca, su alabanza en mi boca. En el Señor se gloriará mi alma, lo oirán los humildes, los mansos, como dice la Reina Valera, y se gozarán. Engrandezcan al Señor conmigo y exaltemos a una su nombre. María está tomando el legado con el poder del Espíritu Santo, citando la Escritura, ya sea textual o no. Hay porciones que sí, hay otras porciones que solo está extrayendo de él lo que conocía que es verdad de la Escritura misma para proclamar al Señor. Esto no es algo nuevo que el Señor hace.
que estaba haciendo. El Señor siempre trabaja de esta manera. Siempre atiende al humilde, mira de lejos al altivo. Y ella, una chiquilla humilde, sencilla, sin pompa, sin riquezas. La bendijo a ella y no a la mujer que era parte del sacerdocio, ¿no? Esposa del sacerdote, sino que a esta chica que, nada. María alaba, mi alma engrandece al Señor. Era una adoración certera, basada en los atributos de Dios, basado en lo que Dios había hecho de verdad. Mi espíritu se regocija en Dios, mi Salvador. Noten que no está diciendo porque me dio un bebé, porque ha mirado la humilde condición de esta sierva, pues desde ahora en adelante todas las generaciones me tendrán por bienaventurada. María no estaba hablando de que la iban a venerar. María no estaba diciendo que ella era divina. María no estaba diciendo que ella merecía adoración, sino por la dicha que ella tenía. Qué privilegiada, qué afortunada, qué bendecida soy. Todo el mundo va a saber que yo soy una chica humilde, pero el Señor me visitó. El Señor ha traído su salvación, y eso es lo que apunta versículo 49. Porque grandes cosas ha hecho el poderoso, santo es su nombre. No está diciendo qué lindo, voy a tener un bebé y ahí lo vamos a decorar y le vamos a poner guantecitos y gorritos y vamos a cantar y vamos a jugar. Está reconociendo que Dios ha hecho una obra grandísima. Versículo 50, si es una cita textual, y de generación en generación es su misericordia para los que le temen. Está reconociendo la obra grande que Dios está haciendo. Y esto es una cita del Salmo 103. El Espíritu hablando lo que ya ha sido hablado. Salmo 103, 17. Pero la misericordia del Señor es desde la eternidad hasta la eternidad para que los que le temen, y su justicia para los hijos de los hijos, para los que guardan su pacto. María alaba al Señor, reconocen que la fidelidad de Dios permanece, reconoce que esto es más grande que cualquier cosa que ellos pudieran haber pensado, reconoce que esto no es solo dos primas, dos parientas que el Señor las bendijo, reconocen que Dios está siendo fiel a su palabra, reconoce que esto significa que Dios es veraz. Dice, ha hecho proezas con su brazo, ha esparcido a los soberbios en el pensamiento de sus corazones, ha quitado a los poderosos de sus tronos. Dios es el que da y quita a los gobernantes. Dios es el que los pone, Dios es el que juzga, es el que está en control. Nadie está en control si Dios no se lo permite. Nadie está en autoridad sino Dios el que se lo permite. Versículo 53, 52. Ha quitado a los poderosos de sus tronos y ha exaltado a los humildes. Está diciendo, yo no tengo nada. Yo soy humilde. Aquí el único que merece la gloria es Dios. Aquí el único que merece algo de reconocimiento es Dios. Este es mudo. Yo, una chica, que ni siquiera estoy casado. Es más, ni siquiera le había pedido al Señor que tuviera bebés. Ella sí le estuvo pidiendo. Y el Señor decidió responder para su gloria, por un propósito. Versículo 53. A los hambrientos ha colmado de bienes y ha despedido a los ricos con las manos vacías. El Señor está en control. En el Salmo 107:9 se menciona esto. Versículo 54. Ha ayudado a Israel su siervo para recuerdo de su misericordia. Habla de Israel como su siervo. Dios no es sirviente de nadie, aunque dice que vino a salvar, a buscar, a pagar por lo que se había perdido. Vino a servir, a dar su vida en rescate por muchos. Pero ha ayudado a Israel su siervo para recuerdo de su misericordia. Dios no se había olvidado. Sus misericordias son nuevas cada mañana. Tal como dijo a nuestros padres, a Abraham y a su descendencia para siempre. Está diciendo, esto no se trata de María, señoras y señores. Esto no se trata de Elizabeth. Esto se trata de un Dios fiel que cumple promesas. La promesa que hizo a Abraham, la promesa que hizo a Jacob, a Israel, la promesa que hizo a David. Dios cumple sus promesas y a su descendencia para siempre. Dios no los había desechado. En Génesis 17 vemos ese pacto con Abraham,
Se los leo, Génesis 17. Y luego si quieren buscarlo también, el Salmo 132. Génesis 17:7 dice: estableceré mi pacto contigo y con tu descendencia después de ti, por todas tus generaciones, por pacto eterno, de ser Dios tuyo y de toda tu descendencia después de ti. Versículo 19. Pero Dios respondió: no, sino que tu mujer Sara te dará un hijo y le pondrás el nombre Isaac, y estableceré mi pacto con él, pacto perpetuo para su descendencia. Y el Salmo 132, versículo 11. El Señor ha jurado a David una verdad de la cual no se retractará: de tu descendencia pondré sobre su trono. David mismo no fue como se esperaba. Pensaron que era el hermano mayor de David, el fuerte, el valeroso, el guerrero. Y fue del humilde, del pequeño, de aquel que no parecía. Y viene no de una mujer asombrosa, no es de la conferencista, de María que daba conferencias, y no era de esta familia real, y wow, es que era obvio que ellos eran los elegidos, porque cómo Dios los ha bendecido. Era de una chica humilde. A lo vil y lo menospreciado vino Dios. Eso éramos nosotros. Si yo estoy acá, si yo estoy predicando la palabra, si estos hermanos estuvieron tocando y tocaron tan lindo, no es porque hay nada bueno en nosotros. Si yo estoy acá hoy y no en la cárcel, no es porque yo soy más astuto, es porque Él me salvó. Es la única diferencia. Y María reconoce, tal como Dios, tal como dijo a nuestros padres, a Abraham y a su descendencia, para siempre. Está haciendo referencia: hey, esto se trata de lo que Dios había prometido. Yo creo, no porque soy especial, sino porque Él está haciendo esto. Él está obrando. María se quedó con Elizabeth, versículo 56, como 3 meses, y después regresó a su casa. ¿Se quedó hasta el alumbramiento, hasta el nacimiento? Tal vez. Se fue tal vez unos días antes, no sé, pero dice 3 meses y a mí me suena 5, más el 6º mes cuando ella llegó, más 3 meses, 9. Es probable que estuvo ahí. Cuando una vez nació el bebé, se hicieron compañía, se animaron, oraron, regresó a casa. Y versículo 57, un cumplimiento certero. ¿Cuál es el cumplimiento certero? Bueno, el primero de ellos, ya lo habíamos visto, nace Juan el Bautista. ¿Qué cumplimiento más certero? Lucas le está dando a su buen amigo Teófilo evidencias. El equivalente a, mira, aquí está el acta de nacimiento, aquí está su pasaporte, aquí están las fotos, aquí están los tweets que mandó esta persona, aquí está este correo electrónico que sirve de fundamento, de base para lo que te estoy diciendo. Ahora habla de un cumplimiento certero. Dios no solo dijo que lo iba a hacer, sino que Él lo hizo. ¿Y sabes qué? Si Dios ha cumplido todo hasta hoy, eso es una gran ayuda para nuestra fe, porque todo lo que queda por cumplir también se cumplirá, tal como dijo, aunque no haga sentido, aunque parezca que hoy los malos están ganando, aunque parece que todo el mundo se va en contra de Dios y en contra de nosotros. Sabemos el final de la historia. ¿Y adivinen quién gana? Nosotros, no, el Señor. Y nosotros con Él. El Señor gana. Él cumplirá su propósito de principio a fin. Y así de cierto como Él envió un Salvador, hay un infierno para aquel que no cree, para aquel que no vive para Él, para aquel que escucha su palabra y dice, nada, para después, para aquel que no quiere obedecer, para aquel que lo deja para más tarde, para aquel que no quiere andar en Él. Es igual de cierto y debe servirnos de ánimo, pero también de advertencia. Pero un cumplimiento certero. Versículo 57. Cuando a Elizabeth se le cumplió el tiempo de su alumbramiento, dio a luz un hijo. ¡Oh, sorpresa! Eso era lo que dijo el ángel que iba a hacer. Dio a luz un hijo y sus vecinos y parientes oyeron que el Señor había demostrado su misericordia. Noten lo que estaba pasando. Estaba sirviendo de testimonio para sus vecinos, para toda la región de las montañas, de lo que había pasado.
Sabían que el Señor le había bendecido porque había dado a luz, había concebido cuando ella no estaba supuesta a hacerlo. Tenía su matriz, su vientre cerrado y Dios obró en ella. Y reconocían que algo especial estaba pasando acá. Vieron a esta María, seguro algunos la juzgaron, pero Dios estaba comenzando a ser exaltado. Dios estaba comenzando a obrar de una manera especial. Y nótense que habían habido 400 años de silencio. Desde Malaquías no había habido revelación de Dios. Esto era lo primero que estaba pasando verdaderamente. Era algo que te sacude. ¿Será que esto suena como eso? Es un precursor, dice que es un precursor. Dios estaba obrando, por eso vemos los milagros, por eso vemos todo esto pasando. Vemos a esta gente adorando y reconociendo, esto no se trata de nosotros, se trata de Dios. Sus vecinos y parientes oyeron que el Señor había demostrado su gran misericordia hacia ella, reconociendo que esto no era por ellos, y se regocijaban con ella. Como cualquiera se regocija con un niño, pero esto era más grande que esto. Seguro habrán podido dar testimonio y decir lo que Dios había hecho. Y por cómo termina el texto en el capítulo 1, vemos que la gente estaba sorprendida, que sabía que esto es algo especial. Esto no es poca cosa. Versículo 59. Al octavo día vinieron para circuncidar al niño, como lo dictaba la ley en Génesis 17:12, en Levítico 12:3 también, que debían circuncidarlo, quitar la carne del prepucio. Vinieron para circuncidar al niño, todo normal. Está diciendo, siguieron los ritos, siguieron las costumbres, esto pasó. Hay registros en la base de datos de que esto sucedió. Y lo iban a llamar Zacarías según el nombre de su padre. Parte de la circuncisión era como llevar a sentar al niño. Parte de la circuncisión era también, ok, venga, tráigame a Zacarías Jr. Se lo anoto, ¿verdad? Zacarías, ¿verdad? Así se llama su papá. Y Elizabeth dice, no, 60. Sino que se llamará Juan. Y le dijeron en el 61, hey, pero momento, la tradición es que tú le vas a llamar como su padre, o al menos como un pariente, pero no hay nadie en tu familia que tenga ese nombre, versículo 61. Ahora en el 62, entonces preguntaban por señas al padre. ¿Por qué no le hablaron? Probablemente tampoco escuchaba. Dice, le preguntaron, ¿cómo lo quería llamar? Diciendo, esta mujer quizás está cansadita. Y le va a llamar de algo que no, esto no puede ser. ¿Cómo le van a llamar Juan? Deberías llamarse Zacarías Jr. Él pidió una tablilla y escribió lo siguiente. Nótense que hasta ahorita, mudo, avergonzado, no podía escuchar. Qué terrible no poder hablar ni escuchar. Y Zacarías, reconociendo que Dios había obrado, finalmente, dice, escribe más bien, su nombre es Juan. Y todos se maravillaron. ¡Wow! ¿Qué está pasando? ¿Por qué le van a llamar diferente? ¿No creen que eso servía de una gran manera de dar testimonio? ¿Saben por qué? Porque el ángel nos dijo que esto va a pasar y nos dijo que hagamos esto. Desde ahí el Señor comenzaba a preparar camino. El bebé ni siquiera había nacido y ya estaba, aquí sí, pero digo unos días antes, y estaba dando testimonio. Y al instante, otro milagro. Otra intervención divina, que era una intervención divina la que él lo había hecho. No era una enfermedad para muerte, era una enfermedad para la gloria de Dios. Era una circunstancia que Dios había permitido para que exaltar la gloria de su poder. Contrasta también Lucas entre María, que no pasó por esto, creyó, pero Zacarías sí, y se cumplió al pie de la letra. Le fue abierta su boca, al instante, en el momento, y suelta su lengua. Y comenzó a hablar dando alabanza a Dios. No criticando, no diciendo, Señor, Señor, yo lo amo, pero lo que me hizo pasar. A veces así somos, ¿no? El Señor nos hace algo. Gracias, Señor, porque me diste este milagro, porque proveíste para hoy, pero Señor, no, la otra vez no me hagas pasar por todas estas pruebas. Señor, no, que no, o sea, no me pongas este jefe tan duro, no me pongas esta esposa tan difícil. Somos bien fáciles a criticar. Pero Zacarías estaba mudo por obra del Espíritu Santo, y por obra del Espíritu Santo habló. Y dice que vino temor sobre los que vivían a su alrededor, porque ¿qué está pasando? ¿Qué es todo esto que estamos escuchando? Esto es brujería, ¿qué está pasando? Dios no había hablado hace mucho, no habían pasado todas estas cosas, por eso vino temor.
Y todas estas cosas se comentaban en la región montañosa de Judea. Hermanos, ya hasta las tonterías circulan por rumores en las iglesias, en las escuelas, en los vecindarios. Cuanto más algo de esta categoría. Dios estaba comenzando a preparar el terreno. Dios estaba comenzando a poco anunciar. Todos los que las oían, versículo 66, las guardaban en su corazón. Manera interesante, similar a lo que dice más adelante Lucas respecto de María. Todos los que los oían las guardaban en su corazón diciendo, ¿qué puede llegar a ser este niño? ¿Quién es? Y seguro les dijeron, pero dudaban, ¿qué es lo que va a ser? Porque la mano del Señor ciertamente estaba con él. Pero era un bebé. Pero ya vimos todo lo que comenzó a pasar. Había algo milagroso, había algo especial que Dios estaba haciendo. Y por último veamos una profecía certera. Una profecía certera, algo seguro que el mismo Zacarías, aquel que no habló en todo el texto, viene a dar una profecía, viene a dar una especie de cántico también similar al del que se dio cuando se abrió el Mar Rojo, similar al que la misma María dio. Y alaba al Señor. Alaba al Señor, profetiza, declara, y el Espíritu Santo habla a través de él para revelar lo que quería decir. Su padre Zacarías fue lleno del Espíritu Santo y profetizó diciendo, habló de parte del Señor, es lo que quiere decir profetizó. Bendito sea el Señor, Dios de Israel, porque nos ha visitado y ha traído redención para su pueblo. ¡Qué fe! Ese hombre que careció de fe no dice gracias Señor porque nos dice un bebito. Ni siquiera hace referencia a su propio hijo. Dice, creo completamente lo que el ángel dijo. Ahora creo, ahora veo. Antes no veía. Y sí recuerdo todo esto que decía en el Antiguo Testamento. Ahora veo que el Señor está trayendo su salvación. Es lleno. Elizabeth fue llena. Juan el bebé fue lleno, María, Zacarías, hombres comunes y corrientes, mujeres comunes y corrientes, llenos del Espíritu Santo. El reino se estaba acercando. Y versículo 68 dice, bendito sea el Señor, alaba al Señor, reconoce esa redención que estaba comenzando a pasar. Salmo 41, versículo 13. Bendito sea el Señor Dios de Israel desde la eternidad hasta la eternidad. Amén y amén. Él alaba como sabía que debía alabarse a Dios. Joel 2:28 habló de que en los postreros días el Espíritu Santo vendría y estaba pasando esto. De una manera parcial, vendría luego en Pentecostés de una manera completa sobre la iglesia cuando se estableció la iglesia en el libro de los Hechos, en Hechos 2. Pero ahora se estaba acercando este reino. El Mesías había venido. Versículo 69. Nos ha levantado un cuerno de salvación en la casa de David, su siervo. Similar a 1 Samuel 2, versículos 1 y 10, similar a la canción de Ana, similar a la gratitud de Ana, similar también al Salmo 18, 2. Cuando dice de la casa de David, Mateo 1, 1, dice el libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. De nuevo, Zacarías ni siquiera está hablando de su hijo. Zacarías está diciendo, ¿esto? ¿Mi hijo? ¿Mi mudez? El milagro, todo lo que está sucediendo, no se trata de Juan, no se trata de Zacarías, se trata de que el Señor está trayendo salvación en la casa y a través de la casa de David su siervo. Reconoce, este es el heredero legítimo de David, este es aquel que se prometió, este es aquel que se prometió a Abraham y a los padres, es aquel que se prometió a David. Lo reconocían, sabían que era del linaje de David, sabían de dónde venía, sabían que era la promesa, Dios cumpliendo su promesa, Dios trayendo salvación.
tal como lo anunció versículo 70, por boca de sus santos profetas desde los tiempos antiguos, salvación de nuestros enemigos y de la mano de todos los que nos aborrecen. Sabían que se había profetizado, sabía que se había hablado acerca de cómo iban a ser liberados, cómo Dios iba a venir a establecer su reino. Miren el Salmo 106:10. Salmo 106:10. Los salvó de mano del que los odiaba y los redimió de mano del enemigo. Hablando acerca del futuro, el Señor siempre ha librado a los suyos. Y Miqueas 7, versículo 20, dice: otorgarás a Jacob la verdad y a Abraham la misericordia, las cuales juraste a nuestros padres desde los días de antaño. Miren, Habacuc está ahí cerca de Miqueas. Versículo 18. Habacuc, después de dudar del Señor, dice: con todo yo me alegraré en el Señor, me regocijaré en el Dios de mi salvación. El Señor es mi fortaleza, Él ha hecho mis pies como de ciervas y por las alturas me hace caminar. Zacarías reconoce que Dios había enviado a su Hijo, que Dios estaba enviando ese libertador, no solo para un día libertarlos de la opresión, no solo para un día reinar sobre esta tierra, algo que aún no ha pasado, algo que un día aguardamos a que suceda, sino que a salvarlos de sus pecados. Eso es lo primero que dice, de hecho. Israel lo perdió. Israel perdió al Mesías porque ellos pensaban que simplemente iban a ser librados del poder de los romanos. Pero Él continuará reconociendo que la verdadera necesidad de Israel era un corazón nuevo. Versículo 72, Lucas 1:72. Para mostrar misericordia a nuestros padres y para recordar su pacto, ese pacto que Dios había hecho con ellos. El juramento que hizo a nuestro padre Abraham, como vimos, concedernos que, librados de la mano de nuestros enemigos, le servamos sin temor. Esto habla completamente de una renovación, de una restauración a futuro, sabiendo que iban a ser transformados sus corazones. Esto lo vemos en Zacarías del 12 al 14 también, como un día Israel va a clamar al Señor y van a ser cambiados y renovados sus corazones, un remanente de ellos al menos. Israel será salvo y le van a servir. Y así hemos sido nosotros librados, hemos sido también librados de las tinieblas, de la esclavitud del pecado, y ahora le podemos servir. Hemos sido libertados del pecado, no somos más esclavos del pecado, ahora le servimos a Él por gratitud o en gratitud. Versículo 75. En santidad y justicia delante de Él todos nuestros días. Es decir, que le sirvamos en santidad, que le sirvamos en justicia, que le sirvamos a Él viviendo vidas puras, vidas santas, haciendo lo justo, haciendo lo recto. Y versículo 76, llegando a una cúspide, dice: y tú, niño. ¿Quién? ¿Jesús o Juan? Juan. Serás llamado, se parecen mucho las palabras, serás llamado profeta del Altísimo. Esa es la palabra que lo distingue. Miren en el 1:32, un poquito atrás, cuando el ángel le dice a María: este será grande y será llamado, ¿qué? Hijo del Altísimo. Jesús, el Mesías, ese Salvador, era el Hijo de Dios. Juan lo distingue y nos dice: tu pequeño hijo. Primero, alaba al Señor, exalta por lo que había hecho, por la salvación que estaba comenzando a obrar, por eso que Él había hecho. Y después se pasa a hablarle a su hijo y le dice: tú, niño, serás llamado profeta, portavoz del Altísimo. Tú no eres el hijo. Hay una diferencia. Lucas está siendo intencional con sus palabras. Este es profeta, este es hijo. Uno va antes, el otro viene después. Él vino antes y estaba más grande y saltó de gozo porque el rey se acercó a él, no al revés. Serás llamado profeta del Altísimo, porque irás delante del Señor
para preparar sus caminos. Malaquías 3:1 habla de esto. Isaías 40 habla de esto. Voz que clama en el desierto, preparad el camino al Señor. Hablamos de eso un poquito el domingo pasado. Versículo 77 para ir cerrando el último tirón. Para dar a su pueblo el conocimiento de la salvación por el perdón de los pecados. Juan había venido como precursor para anunciar. Zacarías está profetizando, está anunciando, está declarando de parte de Dios que este niño cree lo que el ángel le dijo, era especial. Dice más incluso de lo que el ángel le dijo, porque el Espíritu Santo vino sobre él. Y dice, va a comenzar a dar pueblo conocimiento de la salvación por el perdón de los pecados. La salvación no es por obrar bien, no es por portarse menos mal que ayer, no es quiénes son los 150 millones que se han portado mejor y esos van a ser los salvos. No, es reconociendo nuestros pecados. Juan iba a venir como precursor, voz que clama en el desierto, anunciando, el Rey viene, arrepentíos y convertíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Marcos 1:4 y Jeremías 31:34 hablan de esto, de este perdón, que la salvación consiste en el perdón de nuestros pecados. Jesús vino a esta tierra para pagar por nuestros pecados. Juan no vino a hacer esto. Juan vino a anunciar, ahí viene, arrepiéntanse. Todo esto, Antiguo Testamento, apunta a hoy. No se trata de mí. Ven incluso la humildad de Juan, que dice al final, el último versículo del capítulo 1, que vivió en lugares desiertos hasta el día en que se apareció en público. Una vida humilde, una vida sencilla. Dios lo tuvo así. Y su ministerio duró muy poco, 6 meses. No se trataba de él. Él solo anunciaba. Pero una vez el Rey vino, no más era necesario. Para dar a su pueblo el conocimiento de la salvación, por el perdón de los pecados, por la entrañable misericordia de nuestro Dios. Hermanos, si tenemos perdón de pecados, es solo por la misericordia de Dios. Dios es amplio en perdonar. Se goza en salvar. Quiere salvar. Quiere que los hombres se arrepientan y vengan al conocimiento de la verdad. Y si tú conoces la verdad y sabes que Jesús es el único camino, tu responsabilidad es arrepentirte. No tendrás excusa y decir, Señor, reconozco mi pecado y mi maldad. David dice un Salmo 51, en pecado me concibió mi madre. Reconoce su pecado y cree en Jesús para salvación. No se trataba de Juan. Juan no perdonó pecados. Juan anunció esa salvación. Y dice, por la entrañable misericordia 78 de nuestro Dios, con que la aurora nos visita desde lo alto. Todo es por su misericordia. Malaquías 4:2 hablaba de esto, que iba a venir la salvación de parte de Dios, que iba a venir el nuevo día, esta nueva luz. La luz vino a dar luz, a alumbrar sobre las tinieblas. Versículo 79. Para dar luz a los que habitan en tinieblas y en sombra de muerte, para guiar nuestros pies en el camino de la paz. Esto vendría a ser Jesús. Isaías 9:2, Isaías 59:8 hablan de esta luz del mundo que vendría a dar luz. 400 años de silencio, 400 años de oscuridad. Zacarías dice, esta es la obra de Dios. Esto es Dios rompiendo el silencio. Esto es Dios sacudiendo la tierra, cumpliendo en su tiempo lo que Él planificó desde siempre. Hoy es el día de salvación, para dar luz a los que están en tinieblas y en sombra de muerte, para guiar nuestros pies en el camino de paz. Les está diciendo, esto no se trata de derrocar a Roma, esto no se trata acerca de que seamos libres. Es parte también de lo que el Señor va a hacer un día, pero primero es necesario que sus corazones sean transformados. Primero es necesario que su corazón de piedra sea transformado en uno de carne. El nuevo pacto. Termina diciendo, y el niño crecía y se fortalecía en espíritu, y vivió en lugares desiertos hasta el día en que apareció en público a Israel. Se recluyó. Dios lo preparó, y en el momento adecuado, cuando el Señor se lo reveló, cuando nadie más le podía decir, le dijo, dale,
te toca. Te toca tocar, te toca introducir, te toca preparar. Y un día morirás y harás tu vida, porque ya no será necesario tu ministerio. Pero desde bebé estuvo apuntando a la venida del Mesías, diciendo: arrepiéntanse y conviértanse, crean la verdad de Dios. Y cuando vio a Jesús venir ante él, ¿recuerdan? Dice: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. No dijo: primo, tiempo de no verte. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ese es nuestro Jesús. Y ese mismo Jesús que perdona, quita pecados, que alumbra la oscuridad, ese mismo Jesús va a regresar. Ese mismo Jesús un día vamos a comparecer ante Él y nos va a preguntar: ¿qué hiciste con la verdad que sabías? ¿Qué hiciste con este testimonio certero? ¿Qué hiciste con todos estos anuncios certeros que sabes que fueron verdad? Yo dejé a Lucas a través del Espíritu Santo para que escribiera esto, para que me sirvieras, para que me siguieras, para que creyeras, para que obraras, para que anduvieras en justicia, para que anduvieras en la luz. ¿Qué le responderemos? Sí, Señor, yo no podía hacerlo por mí mismo, así que no lo hice. Estaba bien difícil, Señor. Es que era difícil levantarse temprano. Y la verdad es que nunca lo hice. Y debía hacerlo. La verdad que me importó más mi trabajo. La verdad que me importaron más todas las cosas. Y era muy difícil. Yo nunca fui un hombre de leer. Por eso nunca te seguí. Por eso nunca oré. Por eso nunca... Apartados de mí. No os conozco, va a decir el Señor. Pero ¿a quién le va a decir bienvenidos? Es aquel que dice: Señor, tú sabes que yo era lo peor, pero yo creí en Jesucristo y Él pagó en mi lugar. Tú sabes, Señor, que me costó, pero no fue en mis fuerzas. Él, ese Cordero como inmolado que está ahí, sentado a la diestra tuya, Él me salvó. Él pagó en mi lugar. Yo no merezco nada. Gracias por salvarme. Esa fue la actitud de María. Señor, haz con tu sierva lo que tú quieras. Soy jovencita y ni siquiera me he casado y mi vientre va a crecer. No sé por qué estás haciendo esto, pero todos en esta historia adoraron a Dios. ¿Qué debemos hacer? Adorar a Dios, vivir nuestras vidas para Él. Una vez sabes la verdad, eres responsable para saber qué vas a hacer con ella. Es hoy en vida que debes decidir seguir al Señor. Es hoy en vida que debes dejar tus redes y seguirle. Es hoy en vida que tomas tu cruz y le sigues. Es hoy en vida que obedeces sus mandatos. No hay purgatorio que valga, no hay nada que valga, no hay buenas obras que valgan, porque nuestras obras son como trapos de inmundicia. No sirven. Pero Él pagó para que yo no tenga que pagar. Cree en el Señor, síguele. Y en esta época de Navidad, adórale con todo en tu vida. No olvides lo más importante. La luz vino al mundo a dar vida. Oremos, terminaremos acá.